Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en la que nos estén viendo. Mi nombre es Sinue Granados, un servidor. Aquí por un lado tengo a mi camarada, mayate, amigo, Guillermo Gómez. Buenos días, tardes, noches. El día de hoy, el tema va a estar buenísimo porque estamos grabando en plenas fiestas patrias. Uh-huh. Pequeño, para este tema, ¿por dónde te gustaría empezar? Pues por el principio. Pero ¿por lo que nos han enseñado o por lo que hemos aprendido por fuera? Si te soy honesto, no recuerdo casi ni madre de lo que nos han enseñado en la escuela. Casi todo lo que recuerdo de las fiestas patrias es lo que pues por ahí he leído, escuchado, rumoreado. Ya sabes, estas leyendas de que Hidalgo tenía hijos, que resulta que no es cierto, o al menos las pruebas indican lo contrario. Cosas así, que el vato era bien viejero, que gastaba su dinero, que por cierto tampoco, por lo que escuché y leí, tampoco es cierto. Pues el mito de que, ya sabes, la corregidora en realidad se andaba cenando a Allende, y pues cuando salió toda esta bronca, no fue porque quisiera rescatar el movimiento independentista, que probablemente sería una manera rara de llamarlo, porque el movimiento independentista fue después del 15. En los primeros 5 años era solamente abolir una constitución que afectaba a la Nueva España. Por donde quieras, o sea, si quieres empezamos a hablar un poco de los próceres de la patria, de los que conocemos, de por qué crees que nos lo vendieron así, o de cuál es la historia oficial y por qué crees que sea eso. Bueno, desde que somos chicos, primaria, secundaria, más que nada en esas 2 etapas de la vida, hasta donde recuerdo, es donde más se enfocan en lo que fue este intervalo de tiempo, ¿no? A partir de 1810 hasta la actualidad. Bueno, pero porque ya, o sea, lo que hicieron en el pasado rindió frutos y es lo que nos otorgó nuestra independencia, nuestra libertad. Bueno, a ver, tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo se firmó la independencia de México? Yo no soy bueno en historia, no sé. El 27 de septiembre se supone que es con el abrazo de Acatempan. Pasando esto, hoy 15 de septiembre lo celebramos. Está la leyenda, no sé si la hayas escuchado, que era porque Porfirio Díaz cumplía años el 15 de Sí, esa septiembre. leyenda sí la conozco. Pero en realidad, y lo que mucha gente no sabe, es que el primero que celebró la independencia de México en la noche fue Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo. Porque resulta que Maximiliano, de hecho, Maximiliano es un personaje increíble, o sea, De hecho, por todo, o sea, tuvo problemas y por lo que fue abandonado por los conservadores, fue porque tenía ideas liberales. de hecho, Maximiliano de Habsburgo, y si no me equivoco, fue el primero en conmemorar a María Morelos. Creo que sí, ahí sí te falló. Con una estatua, algo así leí por ahí. Bueno, pero por ejemplo el vato abolió las horas de trabajo excesivas, el trabajo infantil, o sea, cosas que todo el mundo idolatra a Juárez, pero a Juárez le valía madre. Bueno, pero hasta donde sé, Juárez al principio sí empezó con la convicción, ¿no? De luchar por el país y todo, y después fue casi como que se dio la vuelta. Si estoy equivocado, ¿Tú sabes que corrígeme. el único detalle que tiene Juárez es que nunca fue electo democráticamente? Gobernó durante 14 años como presidente y nunca fue electo democráticamente. No habían sido 11, fueron 14. A lo mejor sí 11, me equivoco yo, probablemente. Bueno, entre 11 y 14 años y nunca gobernó, nunca fue electo. Pero bueno, hoy es Día de la Independencia, entonces pues, vamos a hablar un poco de este movimiento independentista. Es que bueno, a raíz de la independencia ya, o sea, pasa lo del 15-16 de septiembre, lo del grito, que ahorita yo creo que más adelante o durante la plática vas a ir sacando los detalles, o sea, de lo que tú conoces o has investigado. De lo poco. Pero es que independencia, bueno, lo vemos en las escuelas.
abarca lo del grito, entra también lo de los niños héroes, pero lo de los niños héroes, la batalla de Chapultepec fue en 1847, ¿no? O algo así, pero pues eso no entra dentro de la independencia. Fue 37 años después, pero todo lo... Bueno, todo... es que ahí te va, y eso es un detalle que desde que empezó la independencia en 1810 hasta que llega al poder Porfirio Díaz, que creo que fue en el 80, en 1880 y algo, no me acuerdo exactamente, fecha si soy malísimo, pero hasta que llega Porfirio Díaz al poder, no hubo un periodo de paz en México. O sea, fueron guerras intermitentes, guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, la guerra de Reforma, la guerra de los realistas contra los independentistas, la guerra de bla, 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 bla. Hubo una sucesión, la guerra con Estados Unidos, bla, 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 bla. O sea, hubo guerra tras guerra tras guerra, hasta que llegó Porfirio Díaz y de un carpetazo a todas las guerras, y tuvo un periodo como de 30 años de una paz violenta, pero paz. Entonces, mi generalísimo Porfirio Díaz, que Dios me lo guarde en su santo perol, fue el que logró ese periodo de estabilidad hasta la misma Revolución Mexicana. Y el mismo don Porfirio no peleó. Dijo, me quieren sacar con guerra, me voy. Y se fue para Francia. Pero, digo, a final de cuentas, todo tiene sus pros y contras. La historia no es blancos y negros. Así no la quieren pintar en las primarias. Tú sabes, te pintan esta pendejada de que Zapata, cuando estaba allá en la hacienda donde vivía, que él era pobre y humilde, cuando en realidad el vato... Sí, bueno, dinero. Yo también por ahí... Dicen, no, pues es que ¿cuál era la vida? En algún documental. Sí, ¿cuál era la vida favorita de Zapata? Pues todo el mundo dice, no, pues el pozol, la aguardiente. A ese güey le gustaba el coñac. O sea, y su comida favorita eran ir a restaurantes franceses, porque el vato cuando era posesionario, cuando salía una buena siembra, él iba con la lana que se compraba una hebilla de oro para su traje charro, porque pues él era charro elegante, iba y comía, su comida favorita de las comidas francesas, o sea, humilde no era. Pero ¿qué pasa? Y eso nos pasa con todos. Regresamos a Zapata, que decía, no, es que un día llegó y vio a su papá llorando, y que le dice, no hombre, es que nos quitaron todos los terratenientes y malvados, y que Zapata le dice a su papá, papá, cuando yo sea grande voy a luchar para que esto ya no pase. O sea, ya estaba destinado el vato a la grandeza. A la grandeza, a ser héroe nacional. Y dices, Hidalgo, que nos lo pintan, que era un cura inmaculado que llegó y dijo, estuvo bueno de que los gachupines estén haciendo, porque por ejemplo, digo, el grito de guerra de Hidalgo era vamos a coger gachupines, viéndolo desde el idioma de la Nueva España, no como los pinches curas degenerados de ahorita. O sea, perdón. Soy católico. Yo también, pero... No, o sea, vamos a agarrar gachupines porque pues eso. Sí, entiendo el punto. Entonces, tú sabes que durante la arenga de Miguel Hidalgo dijo viva el rey Fernando. Séptimo. Sí, o sea, sí. Viva, bueno, no lo tienen muy claro los historiadores, pero lo que se especula que gritó fue viva la Virgen de Guadalupe, viva el rey Fernando VII y vivan... Muere el mal gobierno. Y muere el mal gobierno, exactamente. Sí, eso es lo único que se sabe que pero sí, lo han traducido de varias formas, pero al final casi todas dan al mismo. Sí, pero es que no se querían separar de España, güey. De hecho... A ver, ¿cómo que no se querían separar de España? No. O sea, lo que nos venden a nosotros es ya querían separarse de España, querían ¿Cómo ibas a decir que ya no fuéramos la nueva España, que fuéramos independientes. Como que incluso, güey, cuando separaron, cuando Iturbide, que por cierto, necesito saber, ¿eres Tim Hidalgo o Tim Iturbide? ¿Quién es el padre de la patria? Sí, por ahí ahorita te iba a hacer esa pregunta. De hecho, creo que son parientes los dos. Son primos. ¿Son primos? Son primos. Sí. Primos lejanos, pero primos.
Yo por ahí supe que él, y de hecho Agustín de Iturbide nació en el mismo lugar donde estaba de hecho se especula que Miguel Hidalgo pudo haber presenciado el nacimiento de Agustín de Iturbide porque bueno, ahí sí eso no sabía él ya tanto. tenía 30 años cuando Agustín de Iturbide nació. Y pues, son primos y de hecho Hidalgo invitó a Iturbide al movimiento independentista e Iturbide le contestó que no, porque no le gustaban sus modos, porque ya había pasado lo de la Liga de Granaditas y lo de San Miguel de Allende, que en aquel entonces nada más era San Miguel. O sea, y eso ¿No era San Miguel el Alto y después pasó a ser San Miguel Allende? Sí, por eso te digo. Ah, ok, o sea, ok. no era San Miguel de Allende. Ah, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, y esto también no te lo dicen los libros, Allende no quería a Hidalgo, al punto que después del saqueo que el cura permitió en San Miguel, pidió permiso al arzobispo de envenenarlo. Y lo intentó envenenar, Dato curioso. pero el cura Hidalgo se salvó porque tenía un grupo de leales que probaban su comida antes de comer y se envenenaron ellos y por eso... o sea, pero... Oye, no. Por ejemplo, Bueno, y... el mejor militar que ha tenido Tamaulipas, no, perdón, o sea, México en general, es Agustín de Iturbide. José María Morelos y Pavón, Ah, el que le siguió. Bueno, nos estamos adelantando. Empezamos por el grito. Haz de cuenta que el día de la conjura, el día que se hace el movimiento del grito, no lo tenían planeado así. El grito, esa madre estaba como para octubre. En realidad, hay para diciembre y que luego lo adelantaron para octubre, por ahí. Lo que pasa es lo siguiente, España había actualizado la Constitución, porque estaba creo que en guerra con Francia, y de $1 que les cobraban de impuesto al año a los indígenas o a los nativos mexicanos, indios, les empezaron a cobrar 5. Entonces, 5 pesos no es mucho, le subieron 500% al impuesto, o sea, entonces estos cabrones, no, como 400, bla. Estos cabrones, pues tú dices 5 pesos, no, pero ahorita, si tú te pones a pensar que era, creo que $1 lo que pagaban, ¿Cuánto valía la moneda de aquel entonces? Era como un quinto de $1. O sea, como 25 centavos era el salario de los jornaleros. Entonces tú dices, bueno, ok, 5, tenías que hacer 5 días para pagar $1, entonces tenías que trabajar 20 días. Pero si tenías una familia de 5 personas, pues ya eran 20 pesos. ¿Cuántos días tenías que trabajar? 5 por 5, 25, y luego otros 25 por cada cabeza. O sea, ya eran como 100 días lo que tenías que trabajar para pagarle los impuestos a tu familia, y luego la comida, y luego, o sea, pues ya se estaban mamando. De hecho, el cura Hidalgo era rico, por eso tenía como 10,000 nombres, o sea, bla, 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 no me acuerdo el nombre del vato. Pero Como 7, 8 nombres, sí. Ajá. Pero ¿qué pasa? Como dilapidó su fortuna ayudando a los pobres, porque eso sí, hay registro de que él pagaba los impuestos, porque si no pagabas impuestos, el rey te azotaba. O sea, la corona te mandaba a azotar. Y dependía de tu edad, si eras joven te daban un chingo de azotes, y si eras grande pues ya te daban los que aguantaras. O sea, entonces, esta es la condición social en la que México llega a 1810, y cuando pues el Matamoros, creo que era Allende, no me acuerdo quiénes estaban en la conjura, salvo... Empezaron así a... La conspiración de Querétaro, ¿no? Ajá. Que eran sus reuniones secretas entre Eran sus ellos. clubes de lectura. Ah, En su club de lectura y empezaron a hacer. Pero resulta que el corregidor estaba primero del lado de los conspiradores, y luego dijo que no. La leyenda urbana dice que como descubrió que Allende se andaba comiendo a su vieja, a la corregidora, eso es una leyenda, o sea, tampoco me consta, yo no estaba ahí. Pero dicen que el Allende se andaba cenando a la corregidora, y pues el corregidor dijo, ¿cómo que les voy a ayudar y me andan comiendo el mandado? ¿Qué? los empinó. Fue, y estos vatos están allá. Esa es la leyenda. Se supone que ya los habían descubierto y que el corregidor se dio cuenta. O sea, la historia no oficial es que el corregidor se dio cuenta
y pues mejor se abrió y encerró a su vieja para que no fuera a ayudarles, porque pues sí la quería, no quería que la mataran. Total, que el Hidalgo al darse cuenta de esto, porque la corregidora va y manda el mensaje, decide que levantar al pueblo en armas. A las 3 de la mañana tocan la campana, que era el Twitter de aquel entonces, todo el mundo llegó a ver qué pedo, que todo el mundo dice que Hidalgo tocó la campana y pues no, porque la campana estaba hasta arriba y Hidalgo dio su arenga en la plaza. O sea, mandó al capellán a que la tocara. Tocaron tocaron la campana, llegó el vato, dijo, estamos hasta la madre. Y ahora, el contexto era el siguiente: ¿por qué tantas personas siguieron a Hidalgo? Resulta que el cura, pues, como te repito, les había prestado dinero, o sea, hubo raza que dijo, la guerra no es mía, la guerra no es para mí, yo qué chingados. Y la familia les dijo, no, acuérdate que el cura nos ayudó, y acuérdate que el cura es el que nos defiende, si se va el cura, ¿quién te va a ayudar a pagar? ¿Quién te va a ayudar a hacer esto? Porque el vato era ley, o sea. Era chido el vato. Sí, o sea, dentro de los defectos que todo el mundo tiene, este vato hablaba 7 idiomas. Ah, bueno, sí, supe que por ahí dominaba el otomí, el náhuatl. O sea, hablaba lengua. El purépecha, o el purecha, si me equivoco alguien. Francés, italiano, latín, o sea. Era coco el vato. Sí, español, hablaba 7 idiomas. Y por ahí empezaban las ideas independentistas de este güey, porque pues él tradujo Montesquieu, o sea, tradujo todos los independentistas franceses, él los pasó al español. ¿Por qué? Porque pues, lo dominaba. Las ideas latinas y grecorromanas, pues también las conocía, o sea, todo esto de los gobiernos republicanos y de la independencia. ¿Crees que todo eso lo inspiró para...? Aparte, cuenta la leyenda, porque bueno, armar una revuelta que a él le tocó ver la expulsión de los jesuitas cuando estaba chico, cuando entró al convento como a los 12, 13 años, entra al convento. Cuando entra al convento, y fuera monja, al monasterio, para ser padre, ¿cómo se llama? Al seminario. Al seminario. Al seminario, perdón, convento, no seminario. Entra al seminario y haz de cuenta que ahí empieza el problema, porque él entra a un seminario jesuita, o creo que algo que ver con los jesuitas, y de repente llega un escrito, un edicto real de Fernando del otro lado del mundo, que dice que los jesuitas van a estar expulsados del Imperio Español y de la corona española, todos los territorios de la corona española, chingados de los jesuitas. ¿Por qué? ¿Te digo cuál fue la explicación que dan en la carta? Sí. Por cuestiones que solo el rey sabe. O sea, básicamente porque se le hincharon los huevos al rey, chingar su madre. No explicó. Entonces imagínate un muchacho que está dependiendo de los jesuitas, que aparte pues pagaba porque pues tenían lana, pero que está aprendiendo de los jesuitas y de repente se lo sacan por los huevos del rey. Ya desde ahí se dice que este vato dijo, y luego va creciendo y va leyendo las historias de las historias de la República, y luego va leyendo los escritos de los libertarios franceses. Pues hay un poco de revolución, y luego el vato es noble porque pues procura a su pueblo, les da de comer, les ayuda a pagar impuestos para que no los azoten. Se dice que por eso su hermano se suicidó, porque pues Hidalgo se gastó toda la lana ayudando a la gente y su hermano quedó endeudado. Tan endeudado que llegó un punto en el que dijo, pues yo ya no puedo con estas deudas, y tanto así. Manuel Hidalgo, el hermano se suicidó. Entonces, Miguel Hidalgo no había ocupado un cierto lugar por él cuando él murió. No, Hidalgo ya tenía su puesto. Ya era padre, y era un padre consumado, el que estudió como 12 años en un seminario para llegar al lugar en el que estaba. O sea, porque antes había como que el padre express, que era el padre de indios que le llamaban, el cura de indios, que con 4 años que estudiaras el curato ya te ibas a hacer cura. Que de hecho Morelos era de esos curas. Sí, Morelos, y de hecho fue como pupilo, ¿no? De Miguel Hidalgo. De hecho, Miguel Hidalgo fue el que le dio el bobo a Morelos para que entrara al seminario. Pero bueno, déjame terminar un poquito, porque Morelos no vamos a hacer uno yo aquí y otro allá y otro allá. Morelos es una historia así bien chingona, pero una historia aparte, güey, así.
Entonces, cuando tú hablas de Hidalgo, pues, se supone que estos son los antecedentes que llevaron al cura a decir, sí, yo me meto a la conjura independentista, pero no querían independizarse de España. Querían que la Constitución recién lanzada, no, creo que no era de la de Cádiz, era otra, no, ahí sí, no me acuerdo bien, se dejara de seguir al pie de la letra porque estaba afectando todo Nueva España. Y pues obviamente todos ellos eran criollos, o sea, hijos de españoles nacidos en México, que querían tener acceso, porque en realidad los criollos no podían hacer nada, todos los puestos importantes eran de españoles, o sea, los criollos eran, ¿cómo se dice? Godines, güey, eran... Fresas. No, funcionarios, pero no me acuerdo cómo se llama, burócratas. Ajá. Pero no eran jefes, todos los jefes eran españoles nacidos en la península. Entonces, pues ya ellos decían, es mi tierra, yo quiero acceder a estos puestos. Pero no que, porque pues había muchas, muchas aristas que no les permitían, pero no querían separarse de la corona española. O sea, entonces ellos querían seguir siendo Nueva España, pero tener el poder ellos, o poder mandar ellos como querían, o sea, tener acceso a esos puestos. Sí, y muchos de ellos en realidad sí querían libertades para el pueblo, pero querían primero sus intereses. Querían administrarlas ellos. Ah. O sea, ahí está. Bueno, al final sí eran sus intereses. Sí, o sea, no creas que eran de que, ya vamos a libertar al pueblo y que se gobierne. Mira, tan simple. Iturbide apenas liberó al pueblo, al año siguiente ya estaba como emperador. Sí. Que lo curioso de Iturbide es que le ofreció primero el trono a Fernando VII y a cualquiera de sus primos o parientes cercanos. Les dijo, el que quiera venir a gobernar el imperio mexicano, véngase. Si no, pues ni modo yo. Bueno, a ver, y aquí déjame hacer una pequeña pausa. ¿Quién era Fernando VII? O sea, pues el rey de España. No, sí, aparte de ser el rey de España, pero ¿quién era? O sea, era un pendejo y un déspota. Ah, en pocas. Sí, o sea, los edictos que dio, todo, o sea, te digo que casi todos los edictos que tenía era por sus reales huevos. Yo te pregunto por qué entonces se especula que cuando dio el grito de independencia Hidalgo, ¿por qué grita viva la Virgen de Guadalupe, perdón? Bueno, sí, lo entiendo, pues él la puso como en el estandarte como la generala o como la general, pero ¿por qué dice viva Fernando VII? O sea, ¿Qué le daba? Porque, te repito, la independencia no surgió como un movimiento independentista. Era un movimiento de organización gubernamental en el que tomaran en cuenta a los criollos. Ah, o sea, ellos no se aventaron... ellos nunca renegaron de Fernando. Y cuando ellos se aventaron, ellos no iban con el movimiento de esto es una independencia, estamos buscando... No, ellos buscaban unas ciertas libertades. Ciertos privilegios, más no estaban buscando la independencia, porque de hecho, bueno, por ahí quería llegar. En 1810 no se logró la independencia de México. Todavía les cortaron la cabeza, las expusieron en la Alhóndiga de Granadilla. Eso todavía se fueron como 11 años para que se pudiera... En el 21, ¿no? Sí, pero eso es genial, güey, porque irónicamente a Allende y a Hidalgo los agarraron en Padilla, Tamaulipas, aquí en corto, y les dieron cuello. ¿A Hidalgo también lo agarraron aquí en Tamaulipas? No es cierto, no es cierto. En Páramo, perdón. Al que agarraron en Padilla fue alguien, ¿no? Al que agarraron en Padilla fue Iturbide, güey, qué pendejo. Sí, bueno, Iturbide, pues de hecho hay un estado que se llama Iturbide. No. Sí, no. ¿Estado? No. No, güey, ¿cuál es los 32? No, de aquí de Tamaulipas. Municipio, güey. Municipio, exactamente. Qué chinga estado, dije, no, güey. Güey, ya estoy frito en todas. No. En todo eso estoy frito. Bueno, bueno, te digo, los agarran a Allende y a Hidalgo y les dan cuello y los tenían enterrados juntos. Y esos güeyes no se tragaban. Te estoy diciendo que Allende intentó envenenar a Hidalgo. Bueno, total. El problema de Hidalgo, y eso lo declara cuando le hacen el juicio,
Que, dato curioso, el juicio fue con un juez civil, o sea, y un cura. Y entonces para Hidalgo el tener ese juicio, que él era un católico muy devoto, ahí no podía decir mentiras, y le preguntaron si tenía hijos y dijo que no. O sea, Hidalgo, su forma de actuar era muy libre porque él no tenía apegos terrenales, no tenía familia, no tenía esposas, no tenía hijos, o sea, y ya ves que a él se le adjudican, pero al momento del juicio le dicen, ¿de qué te sientes tú más orgulloso? De todo esto que hiciste, ¿te sientes orgulloso de algo? Y le dices, sí, que ninguno de mis muchachos, de mis feligreses, se murieron sin que yo les diera la extrema unción, o sea, cumpliendo su labor sacerdotal. A Mariano Matamoros y a Morelos les preguntaron, oye, ¿tienes hijos? Sí, a huevo. Luego lo dijeron, porque a pesar de que andaban de rebeldes y que andaban haciendo sus pendejadas y que bla, 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 pues el sacerdocio era importante para ellos, y confesar como católicos para poder llegar al cielo obteniendo la absolución, que por cierto a Morelos no lo iban a matar, güey. Morelos, como era mulato, era descendiente de negros, lo iban a mandar a África, en un exilio a África, güey. Dato curioso. Pero, y esta es historia curiosa one on one, la esposa del virrey Calleja era fanática de Morelos y lo fue a visitar. Tuvo una entrevista con Morelos, y cuando Calleja se da cuenta de esto, córtenle la cabeza. O sea, ya se iba, y la vieja fue y dijo, ¡ay, mi ídolo Morelos! Y porque hasta eso creo que le hizo algún comentario de que este muchacho es muy interesante y trae unas ideas buenas, y pues tú sabes, el otro vato dijo, no. Pero el vato ya lo iban a exiliar a África, güey. Ya la había librado. Pues relativamente, güey, sí, porque... Bueno, o sea, sí, perdón, sigamos con Hidalgo, porque sí está... Es que sí, este caminito tiene muchos... Sí. Bueno, ¿por dónde ir? Total. El problema que de lo que dice que se arrepiente más en su confesión, porque pues, todo es de los escritos de la confesión de Hidalgo, o del juicio de Hidalgo, el vato dice que lo único que se arrepiente es que se dejó ir por el frenesí. Frenesí es locura, o sea, el vato se dejó ir por la locura porque cuando tomaron Guanajuato, cuando tomaron La Lóndiga, cuando tomaron, o sea, todos los puntos en los que fue ganando, decía que había muerte, saqueo, destrucción, o sea, y pues el vato dejaba que saquear. Ese es lo que digo, que por lo que se peleó con Allende. Allende, llegaron a San Miguel y saquearon y mataron y violaron y agarraron las casas de los vecinos, de los conocidos, de los hijos, o sea, y este vato pues dice, oye, pinche cura loco, si tú no sabes de guerra y andas y dices, no, obviamente no dijeron así como te estoy diciendo, pero, no hombre, pinche cura cabrón, lo voy a envenenar, y le pidió permiso al obispo, entonces no se tragaban, y fue Allende el que le quitó el poder a Hidalgo, pero se lo quitó después de la victoria de la Batalla de las Cruces, y luego tuvieron algunas derrotas, pero la Batalla de las Cruces es que ya iban progresando, y en el Cerro de las Cruces, justo al llegar a la Ciudad de México, Hidalgo decidió no tomar la Ciudad de México, aunque iba al mando creo que de 50,000 personas. De 50,000 hombres. Ajá. La historia oficial dicen que el vato tuvo un remordimiento de conciencia, vio lo que habían hecho y dijo, no quiero destruir la cosmopolita Ciudad de México, que en aquel entonces, como todavía hace algunos años, era la ciudad más poblada del mundo. O sea, tenía más gente que Nueva York, que Madrid, que París, o sea, que Londres, todo está. Entonces, ¿por qué no tomó la ciudad? Dicen que se arrepintió, que no quería que la ciudad fuera mancillada por esta violencia, porque el cura tuvo hace relativamente poco, hablando de historia, descubrieron unas cartas donde le escribieron a Hidalgo, tengo a tu familia. Tenían al hijo de su hermano Manuel, el que te mencioné hace rato, tengo a tu sobrino y a su esposa y bla, a tu cuñada, y si tocas la Ciudad de México. Y como sí, bueno.
Bueno, continúa y ahorita. Y como él ya tenía el remordimiento que por su dilapidación de dinero su hermano se había suicidado, pues su sobrino era su sobrino favorito, güey. Entonces, Lo veía como un hijo. lo veía como... Entonces imagínate, ya provoqué Sí. la muerte de su papá y ahora voy a provocar la suya. Y dice el historiador que yo no me acuerdo del nombre, que por eso mejor no llegó a la Ciudad de México. Y de ahí empezaron a perder varias batallas. Allende mueve del poder a Hidalgo, agarran a Hidalgo, le hacen el juicio donde confiesa todo lo que tenía que confesar. Y después al poco tiempo agarran a Allende. Pero antes de esto llegó un muchacho que había estado en el seminario que le dice: oiga, padre, ¿se acuerda de mí? Usted me aceptó en el seminario. Dice: ¿cómo chingados no me voy a acordar de ti? O sea, por palabras más. ¿Cómo no se iba a acordar? Era un muchacho que vea... Cuando todos los curas eran a los 14 años, este güey había llegado a los 25. Resulta que el abuelo de este vato había dejado una beca para que su familia, que alguno de sus familiares estudiara el sacerdocio, pero al que había dejado falleció y no estudió. Entonces esa madre seguía en el aire legalmente, y pues el que llegó y dijo: pues yo quiero, pues fue él. Entonces cuando se metió a estudiar el sacerdocio, pues recibía el pago mínimo de ahí del seminario, más aparte la beca Que había dejado su abuelo. y con eso puso un negocio, y con ese negocio pues ahí fue solventando. Le compró una casa a su mamá, que pues para este vato el dinero, lo terrenal sí era importante, porque toda su vida había carecido. Él era arriero. Este pequeño muchacho que te digo resulta que era mulato, porque su abuela era Morelos. Morelos llegó a los 25 años al seminario, y cuando le dicen: Hidalgo, ¿por qué? No, es que sentí la vocación. No, me haces pendejo, ¿por qué? No, pues es que está la herencia de mi abuelo, y pues me van a dar mi lana por estudiar, y pues yo estaba de arriero y ahora quiero ser cura. Y como le gustó la franqueza del muchacho, pues Hidalgo lo aceptó, nada más que al recibir los papeles: pero pues tú no eres español, tú estás más negro que yo, tú estás más negro que la noche. Le dijo: no, pues es que soy así. Bueno, ya sí, aceptado. Y porque Hidalgo decidió que en Morelos entrara al seminario, por eso se recibió de padre, con papeles falsos, por intereses económicos y la chingada. Pero resulta que este cabrón Morelos se vuelve el mejor estratega militar de la historia de México. Pero no porque el güey fuera bueno para las batallas. El vato, pues cura, no había matado nunca ni una mosca, pero pues consiguió a los hermanos Mier y Terán, a Quintana Roo de secretario, o sea, a los Galeana, Hermenegildo Galeana y su papá. O sea, toda la gente de la que se rodeó Morelos eran buenísimos para la guerra. Y Morelos tenía la ventaja de que, como había sido arriero, a la parte que lo mandó... bueno, porque llega con el: oiga, yo quiero ser el capellán de sus tropas, yo quiero dar... No, tú te me vas a ir al sur y allá vas a empezar la guerra en mi nombre. Y seleccionate unos muchachos, consigue gente de confianza y allá te vas. Y pues se rodeó de gente y se fue para el sur. Y Morelos nunca perdió batallas hasta cierto punto, pero ahorita empieza a armar su séquito, te digo, los Galeana, los Mier y Terán, o sea, héroes nacionales que pues todos hemos oído sus colonias y poco sabemos qué han hecho. O sea, yo tampoco reconozco bien, pero por ejemplo, y la historia que a mí siempre me llama más la atención es la de Quintana Roo. Quintana Roo era un abogado, estudiante de derecho, que por azares del destino llegó a la casa de un vato que era el mejor abogado de la Nueva España. Y ahí conoció a una muchacha muy guapa, de la que se enamoró, pero era entenada del vato que era realista, pero hasta los huevos. Él era con la corona, y era de que mueran los independentistas y la chingada, pinches separatistas y la chingada. Pero este güey se enamora, Quintana Roo se enamora de la hija de la hijastra. Pero esta vieja era de varo, güey, porque sus papás, que habían fallecido,
eran dueños de 4 minas en Zacatecas, por allá no me acuerdo dónde, o sea, no me acuerdo exactamente el lugar, y sí te fallo, pero eran dueños de 4 minas. La vieja era Leona Vicario, que todo el mundo la reconoce como una heroína independentista porque, pues si bien su dinero estaba en un fideicomiso que no podía tener, vendió sus joyas, vendió su ropa, vendió cosas, güey. Compró una imprenta y se la mandó a Morelos, porque ya estaba porque Quintana Roo se enamora, pero por las ideas ya lo andaban matando, se termina escapando. Y el vato no me acuerdo cómo se llamaba, creo que irónicamente se llamaba Pomposo el señor, o sea, no me acuerdo de todo, pero se me queda el Pomposo, literalmente se llamaba. A ella se la mandó a un convento y ella la tenía encerrada con su sirvienta, su dama de compañía, una esclava negra, la tenían en el convento, encerrada. Esto es importante porque resulta que cuando llega a unirse a Morelos, Quintana Roo, pues él le dice, es que yo quiero unirme a ti, pero muchacho, estás bien chico y bien pendejo, pero pues es que soy abogado y que tú vas a ser mi secretario particular. Y el vato Quintana Roo fue el que le ayudó a escribir, o no ayudó a escribir, pero fue el primero que escuchó los sentimientos de la nación de Morelos, que por cierto dicen que está redactada con las patas, que posteriormente todos los documentos bien redactados de Morelos los redactó Quintana Roo. O sea, detallitos así que te digo que la historia... bueno, pero te decía lo del convento, nada más déjame terminar esa parte, porque Morelos, para regalarle algo a Quintana Roo, mandó un grupo de hombres que se disfrazaron de carboneros, se pintaron todos de carbón al llegar al lugar para que pues, entraron en la noche para verse menos, se robaron a Leona Vicario y a su sirvienta mulata y se la llevaron a Quintana Roo. O sea, se la llevaron al campamento, no a Quintana Roo, al estado, o sea, al campamento donde estaban los se la llevaron al personaje. Ajá, a Quintana Roo. Y ahí les dijo, ok, ya están aquí, pero pues yo soy cura y no los voy a dejar andar de cabrones. Y los casó Morelos. Órale, qué chido. Casó a Quintana Roo y a Leona Vicario. Aparte hizo varias cosas más por la independencia, pero ella vendió sus joyas para que la primera imprenta y se hizo el primer diario independentista que se fue repartiendo. Órale, qué chido. Sí, ese es, bueno. Datos curiosos que da gusto saber. Sí. Entonces, Morelos empieza a hacer esto y el vato no perdía una sola guerra porque como había sido arriero, conocía todo el terreno que estaba donde él estaba, creo que era Chiapas, Oaxaca y todo. Él los había recorrido trabajando, se sabía las veredas, los caminos, los cerros, dónde pasar la noche, dónde comer, dónde había agua, manantiales, y pues los realistas no. Ellos llegaban y cuando estaban acorralados o los mataban o los rodeaban o sea, por eso Morelos no perdía. Y sus vatos, todo su séquito, eran expertos en hacer guerras, al punto de que Morelos le decía, tú te vas para allá, tú te vas para allá, tú te vas para allá, y así. Y los tenía bien distribuidos porque el vato era bueno administrando la guerra. El problema es que era humano. Y cuentan que solo una persona traicionó a Morelos. Pero ahí te va el pequeño problema. Este güey, no me acuerdo del pinche nombre, te lo juro. Tenía una muchacha que estaba, una esposa que estaba muy bonita, de muy buenos dientes. Y adivina quién se le antojó. No, hombre. Y dijo, pues, el muchacho se va a ir para allá, va a estar difícil y se va a morir. Y lo mandó a morirse. Los emboscaron, los mataron. Y dijo, presta para la orquesta. Y que la embaraza. Cuando resulta que este pelado no se murió. Regresó al campamento, se enteró del desmadre, se agarró a su vieja, se fue. Cuentan que, o se dice, no sé, que este güey fue y buscó a los realistas y les dijo, Morelos así, 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 se esconde aquí, se esconde acá, si va por este camino va para acá, que esto para acá, porque Morelos era muy dogmático en hacer sus cosas, él sabía por dónde y que me prenden a Morelos, que le hacen una emboscada, iba creo que para Valladolid precisamente, no me acuerdo para dónde iba y lo agarran. El problema fue el juicio de Morelos, porque cuando agarran a Hidalgo y lo quieren amenazar, yo estoy tranquilo.
no, que te voy a excomulgar. Tú no me puedes excomulgar porque las leyes de Dios son así y así y así y así, y yo siempre voy a tener el sacramento conmigo. Pero Morelos no se sabía esto porque Hidalgo había sido un cura durante 12 años y estudiado y docto en un montón de temas, entonces el vato sabía de derecho canónico y bla, bla, bla. Morelos era un curita hecho express, cura de indios, para nada más darles misas a... Se dice que se quejaban de que daba las misas en 12 minutos, que porque no le gustaba, y ni siquiera daba sermón porque pues no le gustaba hablar con las personas así en público, entonces pues nada más era así. Él había sido por cuestiones económicas cura, pero pues ya estaba ahí. Entonces le dicen, a ver, ¿tienes hijos? No, pues sí tengo hijos. ¿Cuántos? 2 reconocidos, uno que es el que se llevó aquel vato, que sí, pero pues ese ya es de él. Yo tengo 2. ¿De qué te sientes más orgulloso? Pues de mi hijo mayor, Juan. Por eso te digo, o sea, cuando dicen, no, que Hidalgo tenía hijos, Hidalgo no tenía hijos, porque él sabía lo que le hubiera costado el perjurio durante ese interrogatorio. En aquel entonces su alma inmortal, que para los curas era muy importante, porque eran un chingo, no nada más era Hidalgo, Matamoros también era cura, Morelos, o sea, y varios, creo que como 20 vatos en el primer movimiento, cuando se fueron los 500 personas con Hidalgo, había como 4 o 5 curas, o sea, ¿por qué? Porque se dice, y esto también es algo que leí, que dice que quién es el más apto para levantar al pueblo cuando las injusticias emergen, pues los políticos y los militares están corruptos por intereses mundanos, que el alma más pura para levantar un movimiento independentista debería ser un cura. No me acuerdo por dónde lo leí, por dónde lo dicen, pero esto dicen que fue de las partes que inspiró a Hidalgo y a todos los curas a levantarse en armas para el movimiento independentista. Ellos no estaban peleando contra la corona, entonces no estaban peleando contra el que Dios había puesto en el trono, porque pues, ¿te acuerdas que los reyes? Sí, se guiaban por las cuestiones católicas. Ellos no. Entonces, cuando agarran a Morelos, tiene este problema de que tiene posesiones, le amenazaron con sacar a la calle a su mamá, con dejar la calle, con matar a sus hijos, o sea, a ver, dime dónde están. Y como el güey era muy buena estrategia y los tenía todos controlados. ¿A poco a todos? A casi todos, creo que 2 o 3 lograron escapar. Chales. Pero entregó a casi todos, al grado de que del 15, que fue donde cayó Morelos, al 21 creo que nada más fue Guerrero y algunas así. Bueno, y aquí es donde la figura de Iturbide emerge, güey. Iturbide todo el tiempo había estado peleando contra los independentistas. Estaba del otro bando él. Sí, al mando del ejército realista. Pero se dice, y esto, hay quienes odian a Iturbide, hay quienes lo quieren. O sea, siendo honestos, pues puede ser un poco de ambas cosas. Pero ¿por qué dicen que el verdadero padre de la independencia es Iturbide y no Hidalgo? Porque él firmó la independencia con Guerrero, pero también habló con Juan de Donojú, también habló con... O sea, él fue el que empezó a hacer... Porque le dieron la misión de acabar con los independentistas. Pero cuando el movimiento de independencia se dejó de ser tan violento y empezaron a haber problemas en España con Francia, porque pues estaba la guerra de Napoleón III, o sea... España en realidad no es que le haya dado la independencia a México, es que sí, cabrón, ya no me estés chingando. De hecho, creo que España aceptó la independencia de México hasta el 30 y tantos, 40 y tantos, o sea, como 33, 40, no sé qué, o sea, no me acuerdo bien ahí, sí. Pero España no había aceptado la independencia de México. Por eso cuando se logra el movimiento independentista, cuando se separa de España, le habían ofrecido, te repito, la corona a Fernando VII o a cualquiera de sus parientes de la Casa de los Borbón. ¿Por qué? Porque no querían separarse, güey. O sea, o más bien ya querían que fuera un reino independiente, pero vasallo de España. Y como no se logró, porque Fernando dijo, se van al chorizo, y nadie dijo, ustedes no son libres, pues no mandaron a nadie. Y por eso se declara emperador Alteza Serenísima
Iturbide, porque dijo, pues, a ver, el Congreso escoja a quién. El Congreso dijo, pues este es el que nos liberó. Y lo declararon a él. Entonces, el que lanzó el grito de independencia para que México fuera libre, pero no fuera libre, sino que libre de mal gobierno, y que fue Hidalgo. El que firmó, los que firmaron, porque ahí te va un pequeño detalle. ¿A quién no mencionamos mucho en la historia? A Guerrero. Todo el mundo sabe que el abrazo de Acatempan fue entre Guerrero e Iturbide, pero resulta que creo que el abrazo de Acatempan ni existió, porque Iturbide no fue, mandó a un mensajero, a algún secretario a hablar con Guerrero para aceptar eso en Acatempan. O sea, no hubo abrazo de Acatempan, pero pues la historia te lo pinta muy bonito. O sea, ese es un detalle que no tengo tan seguro, pero yo he leído por ahí o visto por ahí que no hubo abrazo en Acatempan, aquel que te pintan todo glorioso en las escuelas. No es cierto. Entonces, pero todas las negociaciones que llevaron a la independencia de México, o que consumaron la independencia de México, las hizo Iturbide. Las hizo para consagrarse como heredero, como emperador, pero pues las hizo. Al final de cuentas, el movimiento que llegó a México ser México fue Iturbide, es el que creó la bandera. La bandera del ejército trigarante es actualmente, con sus variaciones, la bandera de México. Fue el que le puso nombre de México al país. El vato... ¿México por qué? ¿Por qué le puso México? Por la México Tenochtitlan. Porque todo el mundo dice que somos aztecas, cuando en realidad el nombre correcto del pueblo era Mexica. Y la ciudad se llamaba México Tenochtitlan. México quiere decir ombligo de la luna, porque pues ahí donde estaban era donde el sol la luna llegaba y la luz iluminaba esa isla. O sea, romanticismos, sí. O sea, pero pues ese romanticismo llegó hasta la época de Iturbide. Iturbide dijo, pues nosotros somos descendientes de los mexicas, y esta es México Tenochtitlan, es la Ciudad de México, y la ciudad se llama México, pues el país se va a llamar el primer imperio mexicano. ¿Y esto fue a partir del año 21 al 23, creo que el 23. Bueno, pero a Iturbide, de cuenta que a Iturbide lo que le pasa, güey, es que lo deciden exiliar y se va el vato. Ya estando allá, pues el güey ya había resignado, o sea, ya había renunciado a la corona. Ya empezaron con los movimientos de cómo nos íbamos a gobernar, y que dijeron que pues nos vamos a gobernar como los gringos y vamos a copiar la constitución de Jefferson. O sea, que si te fijas, el parlamento o la forma de gobierno de México es una copia de los gringos. Sí. O sea, una tropicalizada y con sus pejes por ahí, por acá. Hasta el nombre. Sí, sí. Pero entonces Estados Unidos mexicanos, o sea, sí. Entonces adoptaron ese gobierno. Pero Iturbide, ya que andaba, creo que en Inglaterra, descubre que querían reconquistar México. Ahora, el problema es que Iturbide se había resignado, ya había abdicado, perdón, esa es la palabra, ya había abdicado, pero el Congreso nunca le aceptó su renuncia, güey, la abdicación, porque decían que era ilegal, porque lo habían declarado emperador ilegalmente. Entonces él solo había usurpado el poder. Entonces le hicieron una... Sí, como que lo sentenciaron a que si volvía a tocar territorio mexicano, le iban a dar crán. ¿Qué pasa? A nadie le avisó a Iturbide. Iturbide mandó una carta avisando que venían los españoles que querían reconquistar México, y que él venía porque él iba a defender su patria. Llega aquí a Tampico precisamente, pisa tierra, pero pues ¡pum!, lo pepenan, lo prenden, se lo llevan a Padilla y le dan... Lo fusilaron ahí. Ajá.
Y ahí lo tuvieron tirado mucho tiempo hasta que por fin lo movieron, creo que al Ángel de la Independencia, creo que está, no es cierto, él está en una capilla, porque todos los demás están en el mausoleo de Iturbide, es el más bello de todos, porque es una capilla completa hecha para él. En memoria a él. No es en memoria, pero ahí lo guardaron, vaya. Okay. Pero sí, ese es otro detalle, que él no está en el Ángel, él está en una capilla independiente. Entonces, todos estos tejes y manejes de la historia son los que nos taparon, y a lo mejor por eso no te los puedo decir precisamente, porque pues un historiador dice una cosa, muchos se pelean, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que los fifís quieren Iturbide, otros dicen que los chairos también, o sea, ya ves cómo está polarizada la política en México ahorita. Y ya ha estado durante mucho tiempo, que creo que el primero que le dio a Iturbide su lugar fue Santa Anna, porque otro detalle importante hoy que hay grito, es que el primer grito, la primera celebración de la independencia, de la declaración de independencia, fue en 1813, 3 años después. O sea, sí, lo celebraron en una ciudad, y de ahí... Oye, pequeño, y ahorita que tocaste a Santa Anna, ¿qué tan cierto es de que entre las verdades que se cuentan, que según no nos contaron en la escuela, qué tan cierto es de que Santa Anna no vendió como tal todo el territorio que nosotros pensamos que vendió, sino que al final él como que se dio una pequeña parte, no recuerdo si del norte de Sonora, no me acuerdo cómo se llama, pero no fue todo el territorio como tal, como nos lo han pintado, que no. Lo amenazaron de muerte, y si no firmaba y vendía, lo mataban. Y mira, de hecho, se hablan cosas buenas de Santa Anna, que Santa Anna hizo cosas buenas por el país. Sí, no. Sí, como todo presidente, te repito, ningún personaje en la historia de México es negro. O bueno, sí, Guerrero sí era negro. De hecho, por eso no quieren a Guerrero, porque era mulato. No, pero él sí era creo que afrodescendiente, güey. Entonces por eso la historia como que, tú no, negrito. Sin ser racistas. No, yo no soy racista, pues yo no saco a Guerrero. Si te fijas, ya van varias veces en la conversación que digo Guerrero, porque tiene su lugar. El otro lugar del inventado brazo de Captepen es Vicente Guerrero. O sea, eran dos. Y todo el mundo se va por Iturbide Hidalgo y Guerrero. Pero bueno, sí es cierto que no vendió tanto, vendió un pedacito. Y lo demás se fue independizando. Creo que el único estado en la historia de la nación que se anexó voluntariamente a México fue Chiapas, porque Chiapas era de Guatemala. Sí, no era de aquí de México. Era de Guatemala. Pero de ahí en fuera todos los demás se fueron independizando. ¿Por qué? Porque el norte era demasiado extenso. Texas se independizó como país propio, ¿no? Y después la República de Estados Unidos. Así es. Porque, pues, ¿qué pasó? Eran terrenos muy lejos del centro. México era una república centralizada, que no les llegaban los beneficios y que tenían que seguir apoginando a la república, al centro. Entonces, ¿qué dijeron? No, yo ya no quiero. Y eso se independizaron. Ahora, la pelea de Santa Anna, imagínate, güey. Nuevo León dijo, yo no le entro. Y como 3, 4 estados en el camino de los gringos les dijeron, pásale. Entonces, cuando llegaron a la Ciudad de México, llegaron sin cansarse, básicamente íntegro su ejército. Por eso nos pusieron una chinga. No fue porque en aquel entonces cada estado decidía si entraba o no, y casi todos dijeron que no. Y así el ojete de Santa Anna, porque ya lo tenían, que sí se clavó una lana, y sí es cierto, político mexicano de los buenos, del partido que quieras. Pero no es el villano que lo pintan, pero tampoco podría decirte que es un héroe. Es lo mismo pasa con Juárez, lo mismo pasa con Díaz, lo mismo pasa con Madero, todos tienen estos dos lados. Villa, güey, todo el mundo dice, Villa, es que Villa era un patrero. Pues sí, era un pinche desvividor serial, y era muchas cosas que no voy a decir porque pues no le gustan el algoritmo, pero pues no era buena persona. Y Doroteo Arango era un monstruo que todo el mundo enalteció por el nombre de Francisco Villa, Centauro del Norte.
Y aún así, imagínate, es que tenemos esa forma de actuar los mexicanos desde los inicios. La guerra de independencia empezó en el 1810 y no terminó hasta, creo que con Porfirio Díaz, dejó de haber guerras. Se va Díaz y pues matan a Madero, Carranza, o sea, todos se empiezan a matar entre todos, güey. O sea, la paz no se vuelve a restaurar hasta que llega Lázaro Cárdenas en el 30 y tantos. O sea, te estoy hablando que hubo otros 20 años de guerra, o sea, y de yo te mato a ti, yo te saco a ti, yo te mato a ti, tú ahora tú, pues Álvaro Obregón se murió, o sea. Entonces, solo tuvimos ahorita de 70 años para acá, pues se podría decir que tuvimos una tranquilidad de guerras, de otro tipo no, pero de guerra sí. Y antes de eso tuvimos 20 años de guerras y luego antes de eso 30 años de paz por mi general Díaz. Y antes de eso 50, 60 años de guerras en lo que México y tenemos, o sea, de eso te estoy hablando, que tenemos 200 años como nación y 100 tenemos en guerra. Porque lo otro que todo el mundo dice, que yo siempre he dicho, no, pero México tiene 203 años de nación ahorita, hoy. Tenemos 214 años que se declaró la independencia, que se proclamó la independencia, pero de que se declaró tenemos 203 años. El bicentenario lo quisieron vender en el 10 porque pues el gobierno de aquel entonces le convenía que fuera el bicentenario, pero el verdadero bicentenario de México se cumplió hace 3 años, en el 21, que fue cuando se firmó el 27 de septiembre. No fue como tal en 1810 cuando, o sea, no fue de la noche a la mañana que, se armó la revuelta y al otro día México era independiente. Pasó más de una década. Y para el 30 y tantos, si se desapendeja el gobierno que esté en turno, dicen, no, a México lo declararon independencia de España desde ahorita. O sea, tenemos 200 años apenas ahorita. O sea, ese es el problema. Tenemos una historia demasiado convulsa, güey. O sea, todo el mundo idolatra, por ejemplo, a Benito Juárez por ser el presidente indio, cuando ese vato despreciaba sus raíces indígenas. Sí, por ahí se pesa. Al punto que toda su prole, todas sus hijas fueron casadas con personas caucásicas, o sea, con personas blancas. O sea, no quería a los indios. Todas las leyes de reforma dañaban a los indios, porque los indios no querían ser reconocidos como parte del Estado mexicano, sino querían ser independientes para que se respetaran sus usos y costumbres, y Juárez fue el que dijo, no. Aquí todos somos mexicanos, cabrón. El presidente indio fue el que más dañó a los indios. Irónicamente. Y no es cierto, porque por ejemplo creo que Guadalupe Victoria y por ahí otros 2, 3 presidentes también tenían raíces indígenas. Que por cierto Guadalupe Victoria ni se llamaba así. Guadalupe Victoria se llamaba José Ramón, no sé qué chingados, Félix y Fernández, o Fernández y Félix, una madre así. Pero el vato con Morelos, en una que lo hirieron y que dijo, es que yo ya no me quiero llamar así. Pero pues, ¿cómo, cabrón? Pues si tú eres así, no, es que yo me quiero llamar Guadalupe Victoria. La Victoria de Guadalupe, la Victoria de la Virgen de Guadalupe. Y a Morelos le mamó pues el significado de que en aquel entonces, durante la revolución de la independencia, el símbolo, la forma en la que se reconocía un soldado independentista, pues no tenían uniformes, todos andaban a manta, o bueno, lo que se usara en aquel entonces. Y en el sombrero traían un bordado, una imagen, lo que pudieras pagar, conseguir, de la Virgen de Guadalupe. Ese era el emblema del ejército independentista. Entonces cuando pues la madre de Guadalupe era el símbolo de la independencia, y este güey cuando está en plena guerra le dice, yo me quiero llamar Guadalupe Victoria, dijo, pues te cambia el nombre, y fue Morelos el que también le cambió el nombre a Guadalupe Victoria, que a la postre terminó siendo el primer presidente de México. La historia de México es muy, muy, muy bonita, o sea, a mí me apasiona, pero realmente por ahí escuché a alguien que dice, México está, la historia del gobierno en México desde Cuauhtémoc, es más, vete desde antes, de lo que tenemos registrado de Montezuma, porque no se llamaba Montezuma es Montezuma, hasta nuestro amado presidente que ya va de salida por estos días.
es impresionante, las matazones, traiciones. Simplemente el periodo independentista, revolucionario e independentista de México, son periodos en los que se apuñalaban todos por la espalda, donde, o sea... Masacres totales. Sí. Oye, antes de irnos, ¿es cierto o no que lo del Pípila es puro cuento? Lo del Pípila es puro pedo, güey. Que fue una historia que nada más inventaron. Ay, sí, pero ¿quién fue el Pípila? No hay un registro alguno del Pípila. Sí y no. Concentraron muchos Pípilas en uno. Sí existieron, pero fueron como 8 arrieros, como 8 mineros los que se echaron una losa grande, no uno, como 3 más los que iban con el aceite y el fuego, porque pues no lo podías llevar junto, imagínate, sí. Se hubiera inmolado el cabrón. Pero sí fueron 8 los que cargaron y 3 más los que aventaron el aceite, o sea, iban 11 personas ahí, güey. Entonces, ya después, pues, la bendita historia mexicana, no sé si fue Ávila Camacho o alguno de esos presidentes de por allá, que como para vangloriar inventaron la historia del Pípila. Por ejemplo, o sea, para que te des una idea de cómo transgiversan la historia, que decían que los restos de Francisco Villa en realidad eran de Francisca Villa. Que encontraron que los restos que teníamos en realidad eran de una mujer que cuando le hicieron la exhumación, sí, para el ADN y esa madre, que resulta que era vieja. O sea que nadie sabe en realidad dónde están los restos de Francisco Villa, güey. O sea, Villa existió, sí, y Villa era vato. Que por cierto sí hubo una general, una transexual, sí fue general del Ejército Revolucionario Mexicano. No me acuerdo el nombre, ahí sí se los debo, busquen la pinche historia, está bien chingona. Y fue la primera mujer que en realidad estaba reconocida como hombre que incursionó en la política mexicana. No manches. Mucho antes, pero esa vieja se ganó el respeto de todos los revolucionarios y fueron sus compañeros que a la postre llegaron a gobernadores y así los que le dieron los papeles de tú eres vato. Bueno, ese tema lo podríamos volver a tocar cuando lleguemos a la revolución. Ok, sí. Pero esa está bien chingón. No, la revolución, te digo, la revolución de México es Juego de Tronos, güey. O sea, está bien cabrón, está bien cabrón, está bien revuelto, güey. Tendría que volver a repasar todo lo que he visto y leído de esa madre, güey, pero sí es de, tú vas a llegar al poder, puñalada por la espalda, ahora es mío. Pero bueno, si nos aguantaron hasta esta parte del video, muchas gracias. Les agradecemos de todo corazón nos hayan escuchado. Si tienen algún comentario o cosas que corregirnos, adelante, pueden escribirnos en la cajita de comentarios, queremos leerlos. Y bueno, esto fue otro episodio más de El Café con Pequeño. Hasta pronto.